aunque al público le cueste trabajo aceptarlo, y aunque durante décadas se haya construido una imagen pulcra, profesional y casi intocable alrededor de su figura. El nombre de Manuel Ojeda volvió a colocarse en el centro de una polémica incómoda cuando, a mediados de la década de los 80, comenzaron a circular versiones que nunca fueron desmentidas de manera frontal, y que hoy, con el paso del tiempo y la muerte del actor en el año 2022, resurgen con una fuerza que incomoda tanto a la industria como a quienes prefieren recordar únicamente al intérprete sólido y respetado. De acuerdo con una publicación aparecida en una página de internet que se presentaba como archivo alternativo de testimonios del espectáculo mexicano, una mujer conocida en ciertos círculos como La Bruja, y que durante años habría tenido contacto cercano con actores, actrices y productores, aseguró, antes de morir, que Manuel Ojeda se contagió del síndrome de inmunodeficiencia adquirida en plena cúspide de su carrera, en una época en la que la enfermedad no solo era mortal, sino también un estigma que podía destruir trayectorias completas de la noche a la mañana. Según esta versión, el contagio habría ocurrido a mediados de los años 80, cuando el ambiente artístico se movía entre excesos, silencios comprados y una absoluta falta de información pública. Y siempre, de acuerdo con ese testimonio, el actor había continuado sosteniendo relaciones íntimas con diversas actrices del medio, propagando la enfermedad en un contexto donde nadie hablaba, nadie preguntaba y todos callaban por miedo a quedar fuera del sistema. La publicación no presentaba pruebas médicas, pero sí afirmaba que la información había tenido conocimiento directo de la salud del actor porque, según sus propias palabras, ella misma habría sido llamada para intervenir cuando comenzaron los primeros síntomas y el pánico se instaló entre quienes lo rodeaban. En ese relato, cargado de un tono confesional que mezclaba superstición, culpa y protagonismo, la mujer afirmaba que Manuel Ojeda no murió a causa del SIDA, porque ella lo protegió mediante trabajos, rituales y artilugios que, según decía, lo blindaron del deterioro que ya había comenzado a manifestarse. La idea de que un actor de su talla recurriera a prácticas ocultistas no resulta tan descabellada si se revisa con cuidado la historia del espectáculo mexicano, donde durante décadas convivieron el glamour de los foros con el miedo constante a perderlo todo, y donde no eran pocos los artistas que buscaban protección en cualquier sitio que prometiera conservar fama, dinero o vida. La misma fuente aseguraba que esos trabajos no comenzaron con la enfermedad, sino mucho antes, cuando Manuel Ojeda aún luchaba por consolidarse y, presuntamente, habría solicitado ayuda para abrirse camino en una industria feroz, cerrada y dominada por favores, pactos silenciosos y jerarquías inamovibles. Según la narración, esos trabajos habrían sido poderosos, orientados a atraer oportunidades, desplazar rivales y asegurar presencia constante en proyectos importantes, algo que, visto con frialdad, coincide con la estabilidad laboral y la longevidad profesional que caracterizaba su carrera. La publicación señalaba que cuando la enfermedad apareció, el miedo ya no era solo perder papeles, sino perder la vida, y que, en ese contexto, el actor habría reforzado su dependencia de estos rituales como una última barrera ante una realidad médica que en aquellos años equivalía casi siempre a una sentencia de muerte. El artículo, escrito con una mezcla calculada de alarma y morbo, insistía en que el silencio alrededor del tema no fue casual, sino producto de una época en la que el SIDA se ocultaba, se negaba y se enterraba junto con los cuerpos, y donde admitirlo públicamente significaba la cancelación inmediata. También sugería que varias actrices habrían enfermado posteriormente sin que jamás
se estableciera un vínculo público con el actor, alimentando así la sospecha de que el encubrimiento fue colectivo y deliberado. No se mencionaban nombres, pero se insinuaba que algunas desapariciones repentinas del medio y carreras truncadas podrían tener relación con ese periodo oscuro. La bruja, ya enferma y cercana a la muerte, cuando había revelado esta historia, aseguraba no buscar perdón ni redención, sino dejar constancia de que, según ella, fue sabido por más personas esta información, que se divulgara, que se atrevieran a admitirlo. El texto remarcaba que esta información fue publicada antes del fallecimiento de Manuel Ojeda en el año 2022 y que, curiosamente, nunca fue objeto de una demanda, una aclaración oficial, ni un desmentimiento contundente, lo que para los autores del sitio resultaba tan revelador como perturbador en un país acostumbrado a las verdades a medias. El artículo cerraba recordando que la historia del espectáculo mexicano está llena de zonas grises, de pactos de silencio y de relatos que solo salen a la superficie cuando ya no hay quien pidiera explicación, dejando al lector con la incómoda sensación de que, detrás del rostro respetable y la carrera impecable, pudieran esconderse secretos que jamás conocerán una versión definitiva, y que, como tantas historias de aquella época, seguirán flotando entre el rumor, la sospecha y la fascinación morbosa que nunca abandona a los ídolos caídos. Muchas gracias y hasta la próxima. Durante el día, con buen o mal tiempo, a medianoche, un vigilante está siempre de guardia para cuando usted lo necesite. Para una emergencia o cualquier necesidad ocasional, cerca de su hogar hay un teléfono. Teléfonos de México, cumpliendo con un cometido social, ha instalado estratégicamente casetas telefónicas en diversos rumbos de la ciudad para brindarle seguridad y ayuda cuando usted la requiera. Las casetas telefónicas son para su servicio. Son suyas. Cuídelas. No las destruya ni permita que otros las destruyan. También recuerde que por ser este un servicio para todos, sus llamadas deben ser breves. Hay otros que esperan. Teléfonos de México, para servir a usted.